El 15 de marzo de 1998, el sol de la mañana luchaba por penetrar la densa arboleda de pinos y encinos en un sendero polvoriento de la Sierra Madre Occidental, cerca de El Nido del Águila, Chihuahua. El aire, frío y cargado del aroma a tierra húmeda y humo de leña, apenas se movía. Solo los graznidos distantes de cuervos y el murmullo casi inaudible de un arroyo rompían el silencio que envolvía la inmensidad de la montaña. De repente, la quietud fue desgarrada por el llanto agudo de un bebé, un lamento desolador que parecía fuera de lugar en la paz del bosque. Una camioneta pick-up destartalada, con los amortiguadores vencidos, avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando una estela de polvo rojizo que se disipaba en el aire. En el asiento trasero de aquella vieja camioneta, apretujada entre bultos y gallinas atadas, una mujer joven, no mayor de 25 años, sostenía un recién nacido envuelto en una manta sucia. Su rostro, curtido por la dureza implacable de la vida rural, no revelaba emoción alguna, solo un cansancio abismal que se reflejaba en sus ojos apagados. A su lado, una anciana de facciones marcadas por el tiempo, doña Remedios, la observaba con una mezcla indescifrable de lástima y reproche, como si compartiera un secreto pesado que el mundo exterior jamás podría comprender. La camioneta se detuvo de forma abrupta frente a una rudimentaria clínica de salud comunitaria, su motor tosiendo al apagarse. Un médico rural, con el ceño fruncido y una bata ya gastada, se asomó por la ventanilla, su mirada cargada de una familiaridad sombría. «Doña Remedios, ¿qué trae ahora?», preguntó con voz grave, el tono teñido de una resignación que el viento parecía llevarse. La anciana respondió en un susurro apenas audible, una verdad que se perdía entre el ulular de la brisa, pero que el doctor captó con dolorosa claridad. «Otra vez, doctor. Es de Chabela. Y ya sabe quién es el padre». El doctor asintió lentamente, su gesto confirmando una amarga realidad. Este era el cuarto bebé que Isabel Morales, conocida como Chabela, traía al mundo en los últimos 10 años. Y como los anteriores, todos eran hijos del mismo hombre. ¿Cómo podía una atrocidad así, repetida una y otra vez, permanecer oculta bajo el velo del silencio y la resignación en el corazón de la Sierra Madre? La llegada del cuarto bebé de Chabela, aquel lamento desolador en la sierra, detonó mucho más que una simple visita al médico, encendió la chispa de lo que se convertiría en la leyenda urbana más oscura de El Nido del Águila. Este nacimiento, un eslabón más en la cadena de una atrocidad repetida, puso en marcha una investigación silenciosa, una que amenazaba con desenterrar décadas de un tabú que la comunidad había silenciado. La verdad era cruda y ancestral. Todos los hijos de Isabel Morales Chabela eran también de su propio padre, Pedro Morales. ¿Cómo pudo una aberración tan prolongada, un incesto sistémico que desafiaba toda moral, permanecer oculta y de alguna manera, tácitamente aceptada por un pueblo entero? La respuesta yacía en la pobreza extrema, el aislamiento geográfico que impedía el acceso a la justicia y los servicios básicos, y una arraigada cultura patriarcal que doblaba las normas sociales a su voluntad. La pregunta no era solo qué había pasado, sino por qué se había permitido que continuara. En este escenario de secretos y complicidades forzadas, irrumpió una figura que representaba la antítesis de la inercia: Elena Rojas. Joven, idealista y tenaz, Elena era una trabajadora social recién asignada a la región, proveniente de la bulliciosa Ciudad de México. Su visión del mundo, forjada en un entorno urbano donde la ley se presume accesible y las víctimas tienen voz, chocaba frontalmente con las complejidades culturales y la resistencia local. A pesar de las advertencias veladas sobre no meterse en problemas ajenos y el palpable recelo de la gente, Elena se negó a aceptar el velo de silencio. El caso de Chabela, con sus susurros de incesto y la inexplicable pasividad de quienes la rodeaban, se convirtió en su obsesión. Para Elena, cada mirada evasiva, cada silencio cómplice, era un desafío. Estaba decidida a desentrañar la verdad, sin importar cuán profunda o dolorosa fuera la podredumbre que tuviera que sacar a la luz. Los primeros días de Elena en el Nido del Águila fueron un curso intensivo sobre la realidad de la sierra. La doctora Alma Soto, la médica rural, fue la primera en ofrecerle una pista, una confidencia apenas perceptible sobre el patrón de los embarazos de Chabela, susurrada con la frustración de quien ha visto demasiado y no ha podido actuar. Elena, inicialmente escéptica ante lo que parecían chismes de pueblo, comenzó a unir los puntos.
Observaba a Chabela, su mirada vacía, su andar lento, y la extraña dinámica familiar que Pedro Morales imponía con una autoridad inquebrantable. Cada niño, un reflejo innegable de su padre, era una prueba silenciosa. El aislamiento de la comunidad, donde los caminos de tierra y la falta de comunicación parecían atrapar el tiempo, no solo dificultaba la llegada de servicios, sino que también era un caldo de cultivo para la endogamia y el control social absoluto. La comunidad del Nido del Águila, un tejido apretado de parentescos y viejas costumbres, cerró filas ante la intrusión de Elena. Nadie quería hablar del tema, no abiertamente al menos. El miedo al qué dirán, y más aún, el temor a Pedro Morales, el patriarca imponente y carismático que controlaba cada hilo de su familia y sus tierras, eran barreras infranqueables. El comandante Ramiro Garza, jefe de la policía local, un hombre curtido por los años en la sierra, aconsejó a Elena con una mezcla de pragmatismo y resignación: no se meta en problemas que no son suyos, señorita. Aquí las cosas se arreglan diferente. Pero para Elena, esa cultura del silencio, ese velo de vergüenza y desconfianza en las instituciones externas, era precisamente lo que debía romperse. La inercia institucional, la complicidad tácita, todo apuntaba a que el horror de Chabela no era un accidente, sino una consecuencia de un sistema. Elena Rojas, con su convicción inquebrantable, inició su labor en el Nido del Águila como una observadora silenciosa, una forastera que debía ganarse la confianza de un pueblo hermético. Bajo el pretexto de implementar programas de salud y bienestar infantil, visitaba a Chabela y sus 4 hijos, cada uno un eco doloroso de la misma tragedia. Notaba la mirada esquiva de la madre, su andar arrastrado, la forma en que los pequeños se encogían ante la imponente figura de Pedro Morales. Era evidente que no se trataba solo de pobreza o desidia. Había una sombra densa, un silencio impuesto que se tejía alrededor de la familia, un control férreo que el patriarca ejercía con una autoridad casi ancestral. La soledad de esos parajes, donde el tiempo parecía haberse detenido, no solo aislaba a la gente, sino que también ocultaba verdades incómodas. Cada visita de Elena era un ejercicio de paciencia y perspicacia. Mientras hablaba de vacunas y alimentación, sus ojos analizaban cada detalle. El miedo en los ojos de los niños al acercarse a Pedro, la pasividad de Chabela, la ausencia de cualquier figura masculina alternativa en el hogar. La comunidad, como un solo cuerpo, había levantado un muro de silencio. Las vecinas, aunque amables en la superficie, desviaban la conversación si el tema de Chabela surgía, y los hombres del pueblo, bajo la atenta mirada de Pedro, evitaban cualquier contacto visual que pudiera interpretarse como complicidad. Elena sentía la presión, la sutil pero constante advertencia de que estaba pisando terreno prohibido, un territorio donde las reglas se dictaban desde antaño. El comandante Ramiro Garza, con su chaleco descolorido y su mirada cansada, no tardó en reiterar su consejo. Aquí, señorita, la gente es de pocas palabras y de muchas costumbres. No se meta en líos que no le tocan, le había dicho con un tono que combinaba advertencia y resignación. Para Garza, el orden era la ausencia de problemas visibles, y el caso de Chabela, aunque un secreto a voces, era parte del tejido social que no convenía descoser. La inercia institucional era palpable, la ley, en la sierra, era más una sugerencia que una imposición, y el poder de hombres como Pedro Morales, forjado en la tradición y el temor, superaba a menudo cualquier autoridad externa que intentara inmiscuirse en sus dominios. Pero Elena no era de las que se amedrentaban. Para ella, ese silencio, esa resistencia, no eran obstáculos sino la confirmación de la magnitud del horror. Comprendió que la complicidad tácita de la comunidad no era solo por miedo a Pedro, sino también por una arraigada desconfianza hacia el sistema, hacia las instituciones que históricamente los habían ignorado. No podía romper el ciclo de abuso sin antes romper el ciclo del silencio. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que trascendiera los chismes y las miradas, algo que pudiera presentar ante un tribunal que operara bajo leyes que no fueran las de la Sierra Madre. Su estrategia debía ser tan discreta como implacable. Fue la doctora Alma Soto, con su pragmatismo y su dolor acumulado, quien le abrió la primera puerta. Con la excusa de un estudio genético comunitario para evaluar la salud de los niños en la región, Elena y la doctora comenzaron a recopilar muestras de ADN. Era una medida arriesgada, casi un engaño,
pero la única vía para obtener la verdad biológica. Los niños de Chabela fueron los primeros, sus pequeños dedos pinchados con una aguja fina, sin comprender la implicación de ese pequeño gesto. La tensión era palpable, cada muestra recolectada era un paso más hacia la revelación de una verdad que prometía desatar una tormenta en la aparente calma de El Nido del Águila, enfrentando las costumbres ancestrales con la implacable luz de la ciencia. Mientras Elena y la doctora Soto avanzaban con su estudio genético, la aparente calma de El Nido del Águila comenzó a resquebrajarse. La gente, aunque inicialmente cooperativa por respeto a la doctora, empezó a murmurar, a cuestionar la verdadera intención de esas pruebas de sangre. Pedro Morales, con su instinto de depredador, notó el cambio en el ambiente. Sus miradas, antes solo de autoridad distante, se tornaron más vigilantes, sus palabras más cortantes. La presión no era directa, sino un peso invisible que se cernía sobre Elena, un silencio más denso, un saludo más frío, la sensación constante de ser observada. La desconfianza ancestral hacia los forasteros y las instituciones se hizo palpable, un muro invisible pero infranqueable que amenazaba con derrumbar su incipiente investigación. La sierra misma parecía conspirar para proteger sus secretos, envolviendo a Elena en una atmósfera de creciente hostilidad silenciosa. La advertencia no tardó en llegar, esta vez de boca del comandante Ramiro Garza, cuya paciencia parecía agotarse. Con su voz grave y mirada fija, le espetó a Elena en la rudimentaria oficina de la comandancia. «Señorita Rojas, su estudio está causando revuelo. Aquí no estamos acostumbrados a que los de fuera vengan a remover el lodo. Las cosas tienen su orden, y hay secretos que es mejor dejar enterrados». Su tono, que antes era de resignación, ahora contenía un velado ultimátum. La burocracia local, siempre lenta y reacia al cambio, se erigía como un nuevo obstáculo, un muro de papel y de voluntades cómplices. La amenaza no era solo por Pedro Morales, sino por un sistema arraigado que prefería la inercia a la verdad, la paz aparente a la justicia. Elena sentía cómo cada paso que daba era un forcejeo contra la marea de la resistencia comunitaria y la pasividad institucional. La frustración comenzó a carcomer a Elena. Los resultados preliminares del ADN, que confirmaban sus peores sospechas sobre la consanguinidad, eran una victoria pírrica si no podía presentarlos ante una autoridad dispuesta a actuar. El comandante Garza, con su postura inamovible, representaba la barrera más inmediata y desalentadora. Sin su cooperación, la vía legal se antojaría casi imposible. La ley, tan clara en los libros, se volvía difusa y moldeable en la Sierra Madre, donde el poder de Pedro Morales y la complicidad tácita de la comunidad pesaban más que cualquier artículo de un código penal. Elena se preguntaba, ¿cómo romper ese ciclo de impunidad? ¿Cómo hacer que la justicia prevaleciera en un lugar donde la verdad era silenciada por el miedo y la tradición? Un desafío que ponía a prueba su idealismo. Elena comprendía que el comandante Garza, con su mirada cansada y su inercia institucional, era un muro infranqueable en la sierra. Los resultados del ADN, si bien irrefutables para ella y la doctora Soto, no bastaban por sí solos para una acción legal en un entorno tan reacio. Necesitaba un caso tan blindado que obligara a las autoridades fuera de El Nido del Águila a intervenir. Su estrategia cambió. Dejaría de buscar la cooperación local para buscar apoyo en instancias superiores. Con una llamada discreta desde la única línea telefónica rural que funcionaba intermitentemente, contactó a una unidad especializada en derechos de la infancia de la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, una entidad con la autoridad y los recursos para trascender las costumbres locales y la complicidad silenciosa. Era su única esperanza. Consciente de la inminente batalla legal, Elena redobló sus esfuerzos donde sentía que podía marcar la verdadera diferencia, con Chabela. Sus visitas ya no eran solo para evaluar el bienestar infantil superficialmente, sino para tejer una red de confianza silenciosa. Hablaba de la vida en la ciudad, de las posibilidades más allá de la sierra, de cómo los niños tenían derecho a un futuro sin miedo. No forzaba, no juzgaba, solo escuchaba, ofreciendo una presencia constante y empática que Chabela nunca había conocido. La joven madre, acostumbrada al silencio y la sumisión, empezaba a percibir en Elena un refugio,
una ventana a una realidad donde su sufrimiento no era una condena ineludible, sino una injusticia que podía ser combatida. Días se convirtieron en semanas de visitas pacientes y conversaciones susurradas. La mirada vacía de Chabela, antes impenetrable, ahora sostenía el contacto visual por fracciones de segundo más largas. Un día, al hablar de la tos persistente del más pequeño, Chabela deslizó un comentario sobre la falta de medicinas, una queja menor que, sin embargo, era la primera vez que expresaba una necesidad personal. Elena lo tomó como una grieta en el muro. Luego, Chabela le preguntó sobre la escuela en la ciudad, los juegos, la posibilidad de que sus hijos conocieran un mundo diferente. Eran preguntas tímidas, casi imperceptibles, pero revelaban un anhelo latente, una chispa de esperanza que Elena alimentó con cada palabra de aliento, sin presionar jamás sobre el oscuro secreto. Una tarde, bajo la sombra de un viejo mezquite, mientras los niños jugaban ajenos al drama que se cocinaba, la represa de años de silencio finalmente cedió. Chabela, con la voz apenas audible, los ojos fijos en sus pequeños, comenzó a hablar. No fue un grito, sino un lamento ahogado, un hilo de palabras que desdibujaba la línea entre la resignación y la desesperación. Describió la vida desde niña, la autoridad inquebrantable de Pedro, el temor que él infundía, la imposibilidad de escapar en un mundo donde no había más que él. Habló de la vergüenza, del miedo a la comunidad, pero sobre todo, del amor por sus hijos y el deseo desesperado de que ellos no vivieran la misma pesadilla. La verdad, cruda y dolorosa, llenó el aire de la sierra. La voz de Chabela, inicialmente apenas un susurro, se fue fortaleciendo con cada palabra, desenterrando la verdad brutal de un incesto sistemático que se había perpetuado por décadas. Elena, con el corazón encogido pero la mente clara, la escuchaba atentamente, validando cada frase, cada pausa cargada de dolor. Había preparado un pequeño dispositivo de grabación, discretamente escondido, sabiendo que el testimonio verbal de Chabela, combinado con las pruebas de ADN, sería el pilar de su caso. Este relato, directo de la víctima, transformaba los murmullos y las estadísticas en una verdad innegable, personal y devastadora. La confesión de Chabela no solo era un acto de valentía, sino el eslabón perdido que Elena necesitaba para desmantelar el velo de impunidad que cubría a Pedro Morales. Después de la desgarradora confesión de Chabela, el aire en el nido del águila parecía más denso, cargado de una verdad insoportable que por fin había sido pronunciada en voz alta. Elena Rojas sentía el peso de cada palabra, cada lamento ahogado de la joven madre, resonando en su interior. Sabía que el testimonio de Chabela era invaluable, un acto de valentía que abría una herida profunda en el velo de silencio. Sin embargo, para el sistema legal que operaba más allá de los caminos de tierra y los murmullos de la sierra, las palabras de una víctima, especialmente una tan traumatizada y aislada, a menudo no eran suficientes. Necesitaba algo más, una prueba fría e irrefutable, que trascendiera las costumbres y el miedo que paralizaban a la comunidad. La ciencia debía hablar ahora. La espera por los resultados finales de las pruebas de ADN, enviadas por la doctora Soto, fue una tortura silenciosa. La tensión crecía día a día, hasta que, finalmente, el sobre sellado llegó a las manos de Elena. Con el corazón en un puño, abrió el documento. Las cifras, los porcentajes de probabilidad eran claros y contundentes. Confirmaban sin duda la consanguinidad extrema. Pedro Morales era, biológicamente, el padre de los 4 hijos de Chabela, su propia hija. La revelación, aunque esperada, golpeó a Elena con una fuerza brutal, validando sus peores sospechas y confirmando una aberración genética documentada. La verdad científica era una bofetada a la inercia del pueblo. Si has seguido este oscuro relato hasta aquí, escribe en los comentarios, justicia para Chabela. Con los resultados del ADN en sus manos y la confesión grabada de Chabela, Elena Rojas supo que la dinámica del juego había cambiado para siempre. Ya no se trataba de convencer al comandante Garza, cuya lealtad a las costumbres locales y su pragmatismo eran infranqueables, ni de luchar contra la indiferencia de una burocracia arraigada en la sierra. Ahora tenía las herramientas para trascender esa barrera. La irrefutabilidad de la prueba científica, unida al desgarrador testimonio de la víctima, le daba la autoridad moral y legal para exigir la intervención de instancias superiores. Su siguiente paso sería contactar directamente a la Fiscalía General del Estado en Chihuahua,
una entidad con la capacidad de desmantelar el entramado de silencio y poder que Pedro Morales había tejido durante décadas. El caso de El Nido del Águila estaba a punto de explotar. Con la contundencia de las pruebas genéticas y la valentía del testimonio de Chabela resonando en su mente, Elena no perdió un instante. La llamada a la Fiscalía General del Estado en Chihuahua fue un paso decisivo, una ruptura con la inercia que había paralizado a El Nido del Águila. Al principio, la voz al otro lado de la línea sonó distante, marcada por la rutina burocrática y el escepticismo inherente a los reportes de comunidades aisladas. Sin embargo, al detallar la aberración documentada por el ADN y la grabación de Chabela, el tono cambió. La gravedad del caso, con la irrefutable evidencia científica, obligaba a una acción inmediata, trascendiendo las jurisdicciones locales y la arraigada cultura del silencio que Pedro Morales había explotado por años. El engranaje de la justicia, lento pero inexorable, comenzaba a moverse. La noticia de la intervención de Elena, y el ominoso rumor sobre las pruebas de sangre, que confirmaban lo impensable, se extendió como pólvora por El Nido del Águila. El antes inquebrantable control de Pedro Morales comenzó a tambalearse. Su mirada, siempre dominante, ahora destilaba una furia contenida, consciente de la amenaza externa. La comunidad, unida hasta entonces por el miedo y el qué dirán, se fracturó visiblemente. Unos pocos, los más valientes o los que habían sufrido en silencio, susurraban palabras de apoyo a Chabela. Otros, fieles a Pedro o temerosos de su ira, condenaban a Elena como una forastera que venía a perturbar su orden, acusándola de traer vergüenza a su pueblo. La tensión era un cuchillo en el aire, palpable en cada mirada, en cada silencio incómodo. Pedro Morales, acorralado, no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Sus amenazas, antes veladas, se tornaron más directas, aunque siempre con la astucia que lo caracterizaba. En el mercado, entre miradas de reojo de los lugareños, Elena lo sintió cerca, su sombra imponente, un susurro gélido que la advertía de las consecuencias de meterse donde no la llaman. El comandante Garza, visiblemente más preocupado que antes, la interceptó en el camino de tierra, su voz baja y urgente. «Señorita Rojas, está jugando con fuego». Pedro no es un hombre al que se le desafía impunemente. La sierra tiene sus propias leyes, y no siempre son las que usted conoce. Era una advertencia clara, teñida de un temor genuino por la seguridad de Elena, una señal de que la situación estaba a punto de desbordarse. El quiebre definitivo llegó una mañana, cuando dos camionetas de la Fiscalía General del Estado, vehículos que nunca antes se habían visto en El Nido del Águila, avanzaron por el sendero polvoriento, levantando una estela de polvo que anunciaba su llegada. El silencio habitual del pueblo fue reemplazado por un murmullo colectivo, una mezcla de asombro y aprensión. La presencia de las autoridades estatales, con sus uniformes impolutos y su semblante serio, rompió el velo de invisibilidad que había protegido a Pedro Morales. La mirada de los habitantes se posó en Elena, la forastera que había osado desafiar el orden establecido, la que había traído la ley a un lugar donde las costumbres eran soberanas. La confrontación era inminente, el drama a punto de estallar en el corazón de la Sierra Madre. Las dos camionetas de la Fiscalía General del Estado, con sus insignias oficiales brillando bajo el sol incipiente, se detuvieron abruptamente frente al rancho de Pedro Morales, levantando una densa nube de polvo rojizo que se disipó lentamente en el aire denso de la mañana. El silencio habitual de El Nido del Águila se rompió por el murmullo expectante de los vecinos, que se asomaban discretamente desde sus puertas y ventanas, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión, conscientes de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. La presencia de las autoridades estatales uniformadas e imponentes era una anomalía, un quiebre palpable en la arraigada inercia que había protegido a Pedro por décadas. Él, con su porte desafiante y una furia contenida en sus ojos, salió al encuentro, su mirada fulminante recorriendo la escena, intentando intimidar a los recién llegados, sin comprender aún que su reinado de silencio y poder absoluto había llegado a su fin de manera irreversible. Elena Rojas, con el corazón latiéndole con fuerza pero con una determinación férrea, observó cómo los agentes de la fiscalía se acercaban a Pedro. Uno de ellos, un hombre de semblante serio, leyó la orden de aprehensión, mientras Pedro intentaba interponer su autoridad, su voz resonando con incredulidad y rabia.
proclamando su inocencia y la falsedad de las acusaciones. Pero la verdad, respaldada por las pruebas de ADN y el testimonio de Chabela, era irrefutable. Los murmullos de la comunidad se intensificaron. Algunos, incrédulos o leales al patriarca, miraban con desaprobación a Elena, mientras otros, pocos pero visibles, sostenían la mirada con una silenciosa aprobación. La ley, finalmente, había llegado a un rincón, donde las costumbres parecían prevalecer sobre cualquier justicia. Mientras los agentes esposaban a Pedro Morales, su figura, antes imponente, se encogía bajo el peso de la ley. Chabela, de pie en el umbral de su humilde casa, observaba la escena. Su rostro, habitualmente inexpresivo, mostraba una compleja mezcla de miedo ancestral, alivio incipiente y una incertidumbre sobre su futuro. Era el fin de un ciclo de horror, una atrocidad que había permanecido oculta por el aislamiento geográfico, la pobreza extrema, la cultura patriarcal y el miedo paralizante al qué dirán. Pero la tenacidad de una forastera, la valiente confesión de una víctima, y la inquebrantable contundencia de la ciencia, habían logrado romper ese velo de silencio, demostrando que la justicia, aunque lenta, puede alcanzar incluso los rincones más remotos y los secretos más profundos de la Sierra Madre. El arresto de Pedro Morales no fue el final, sino el inicio de un proceso que desvelaría las entrañas de un secreto demasiado tiempo sepultado. La Fiscalía General del Estado, respaldada por las pruebas irrefutables de ADN y el desgarrador testimonio de Chabela, construyó un caso sólido que trascendió las costumbres locales. Pedro fue procesado con celeridad, y la justicia, con su paso lento pero implacable, lo encontró culpable de incesto y abuso. Su condena resonó más allá de los muros del juzgado, convirtiéndose en un eco en los valles de la Sierra Madre, un precedente ineludible que demostraba que el aislamiento geográfico, la pobreza extrema y el arraigado patriarcado no podían ya ser escudos para la impunidad. La ley, por fin, había plantado bandera en el nido del águila. Para Chabela y sus hijos, el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Reubicados en un albergue del DIF fuera de la sierra, lejos de la sombra opresora de Pedro, empezaron a recibir la atención psicológica y médica que les había sido negada. Era un sendero largo y arduo, marcado por el trauma y las cicatrices invisibles, pero por primera vez, tenían la oportunidad real de construir un futuro libre de miedo, de conocer una vida donde su voz importara. El nido del águila, aunque herido, inició su propia transformación. El caso de Chabela, antes un susurro vergonzoso, se convirtió en una lección cruda, obligando a la comunidad a confrontar sus complicidades y el peso del silencio. Su historia, la de una mujer que halló la valentía para romper cadenas ancestrales, sentó un precedente vital para otras víctimas y para que las autoridades prestaran mayor atención a estos rincones olvidados. El caso de Chabela en el nido del águila es un recordatorio doloroso de que la oscuridad puede arraigarse en los lugares más remotos, pero también es un testimonio inquebrantable del poder de la tenacidad, la ciencia y la valentía para desenterrar la verdad. La justicia, aunque a veces tarda, puede alcanzar incluso los secretos más profundos, rompiendo el ciclo de silencio que condena a tantos. Si esta historia te conmovió y crees, como nosotros, que ninguna atrocidad debe permanecer oculta, te invitamos a darle me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos impactantes, y a compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas verdades, a ser la voz de quienes no la tienen. No te pierdas nuestro próximo caso, tan revelador como este.